Y por desgracia lo hacemos con una noticia de esas que nos golpean a pesar de la imagen de la detención. A ver, un niño de 9 años se escapa de casa para acudir a dependencias de la Policía Local de Málaga y denuncia que su hermana sufre abusos sexuales por parte de su padrastro. La chica tiene 15 años. La madre y su pareja sentimental, por cierto, han sido detenidos. Las pesquisas de los cuerpos de seguridad han determinado que el hombre abusaba de su hijastra con el beneplácito de la madre. Buenos días, Andalucía. Ya siento arrancar el programa con semejante noticia, pero precisamente los asuntos que tienen que ver con los niños como víctimas nos importan, nos interesan, desde un punto de vista educacional, por supuesto que sí, para detectar posibles problemas que sufran en su día a día. Y cuando nos encontramos ante sucesos como el que nos ocupa, para expresar nuestra más rotunda condena y desearle lo mejor a estos niños, y hablo en plural, porque a fin de cuentas la muchacha tiene 15 años y el niño testigo 9 años. Hablamos desde la presunción de inocencia, pero en fin, ahí queda la denuncia, la convicción policial y la consiguiente detención que están viendo en estas imágenes. Manuel Huerta, abogado, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Qué dolor, qué terrible, porque claro, es un niño, ¿no? El que comprueba todo esto y el que decide por madurez, no sé en qué momento, cómo valorar esa reacción, ir hasta la policía. Es que es él quien se dirige a la dependencia de la policía local con 9 añitos. Un niño además que es testigo de estos abusos, según se ha publicado en medios, junto a sus hermanos, también menores de edad y con 9 años, verte en la obligación y verte en la necesidad de acudir a una comisaría de policía a denunciar unos hechos que están ocurriendo en tu casa, con la subsiguiente vergüenza que acompaña estos actos en estas edades. Se creen los menores que son corresponsables o son de algún... Esto que está diciendo, perdóname, no es interrumpir, solo es reforzar tu idea. Esto que está diciendo Manuel Huerta es que ocurre con frecuencia, y tú como letrado lo sabes. Es decir, ese sentimiento de culpa que vemos en otras víctimas de otro tipo de violencia. Por ejemplo, ayer tratábamos el tema de la violencia contra la mujer y nos encontrábamos con el relato de tu colega Elena Crespo, que decías que hay muchas mujeres, Fernando, que quitan la denuncia, y en parte en esa intrahistoria hay un sentimiento, terrible sentimiento de culpa. Pues una persona tan inmadura como un niño se puede dar también. Que no desaparece con la mayoría de edad. Por eso la ley de protección del menor, que se está tramitando ahora y se ha aprobado, se va a aprobar ahora en breve, se prevé que a pesar de que se alcance la mayoría de edad, no empieza a contar la prescripción hasta a partir de los 30 años para que hasta una determinada edad se pueda denunciar. Laura Teruel, periodista, particularmente sensible a todo este tipo de asuntos de los que nos informa con frecuencia. Siempre que decimos informamos a nuestro pesar, pero es nuestra obligación, y precisamente como servicio público, Laura, buenos días. Queremos poner el acento para condenar y para, bueno, yo creo también que buscar esos puntos de alarma, ¿no? En un momento dado, que nos sirvan a todos como posible enseñanza. Totalmente, totalmente, porque estos casos, según el Consejo de Europa, suceden entre un 70 y un 85% de los casos entre familiares, entre conocidos. Entonces yo creo que la detección y la prevención tiene que centrarse en eso, frente a cualquier creencia popular de que son cosas espontáneas, de gente desconocida que te asalta por la calle. No, se dan en el seno de familias conflictivas, desestructuradas, casos... ¿O no? La mayoría sí, entonces hay que enseñar a los menores a denunciar esos casos, hay que darle herramientas para que no sientan culpabilidad cuando lo afronten, porque es un proceso muy largo, y yo creo que se está produciendo, como ha dicho Manuel, un cambio legal muy importante para que esto no se olvide, esto no prescriba, porque hay gente que necesita décadas para reunir la fuerza para denunciarlo. Yo alabo que haya chavales con esta entereza, pero también hay que hacerse cargo de que hay personas a las que le cuesta muchísimo. Te hacía la postilla en el o no, Laura, porque también nos encontramos con muchos casos que no dependen de la situación económica, de personas absolutamente perversas que someten a criaturas inmaduras a este tipo de calvario, ¿no? Hombre, son perversas y son delincuentes y tienen que pagar por lo que hacen, pero la mayoría suceden en el seno de una familia desestructurada, violenta, desde luego no una familia convencional. Y cuando a alguien le sucede algo por una persona de la calle que te asalta, a lo mejor el sentimiento de culpabilidad, de victimización es menor, pero denunciar que un familiar te ha hecho eso, hay que darle la tregua que
que estas personas necesitan para fortalecerse lo suficiente para denunciarlo. Hay algo que, bueno, no me pasa inadvertido en absoluto y es el shock del menor, ¿no? Insisto, de ambos, de la niña y del niño. Porque cada uno a su manera son víctimas en diferentes grados y por diferentes circunstancias. Y lo que es indiscutible es que marca su vida. Entonces, ¿cómo se supera esto? Bueno, luego vamos a buscar a la opinión de expertos, ¿no? Para, bueno, pues para, insisto, sacar enseñanzas que nos importa mucho pensar a futuro. Y ojalá estos chiquillos pues rehagan su vida de la mejor forma posible. No hay derecho, no hay derecho. Ana, esta noticia que hemos avanzado al comienzo del programa y que nos golpea especialmente, que tiene que ver con los menores, ha acabado con la detención de un hombre. La detención motivada por un hecho terrible, y es que un chiquillo lo ha denunciado porque abusaba de su hermana, que también es menor de edad, por cierto. Así es, tremendo, Fernando. La persona que ha sido detenida tiene 41 años y el motivo de ese arresto ha sido porque presuntamente abusaba sexualmente de su hijastra de 15. Pero es que, atención, lo hacía con el consentimiento de su pareja sentimental, que era la madre de la víctima. Uno de los 3 hijos que ambos tenían en común, un chiquillo de tan solo 9 años, tuvo la valentía de escaparse de su casa y de ir directamente a las dependencias de la policía local de Málaga para poner en conocimiento estos hechos y explicar pues, que efectivamente su padre estaba abusando de su hermanastra. Atención, porque también sabemos que los investigadores, al llegar a la casa, descubrieron que estaba y que presentaba un estado de insalubridad absoluto, que los pequeños ni siquiera iban a la escuela y que además presentaban un estado de desnutrición. Estaban además viviendo en un domicilio, en una casa, propiedad de la Junta de Andalucía, que no les pertenecía, Fernando. Tremendo. Que no hay por dónde coger la situación de verdad, ¿eh? Claro. Qué pena más grande. Francisco Andrade, oficial del Grupo de Investigación y de Protección de la Policía Local de Málaga. Francisco, buenos días. En fin, por muy acostumbrado que esté uno, ¿no?, como profesional de la policía, son de este tipo de casos que yo creo que marcan, ¿no?, que vaya un chiquillo hasta las dependencias policiales para contarles esto. Sí, son de los casos sin duda que perpetúan en nuestra memoria, pero que de alguna forma nos ayudan a seguir adelante porque ponemos fin a su situación, ¿vale? Claro. Y con eso lo estamos ayudando. ¿Cómo está el niño? Y su hermana, por supuesto. Ellos también. Yo antes comentaba con tus compañeros que a mí me sorprendía mucho la claridad con que él nos manifestó lo hecho, pero aparte su enfado por la situación en la que él se encontraba. Él era consciente de que no estaba bien atendido. Que tiene 9 años, es que de repente es como que de la peor manera posible te hacen a la fuerza adulto. Francisco, mire, permíteme que avance y casi vaya por el final, pero es algo que no sé, por dentro me golpea con fuerza. Y por otros casos y por otras experiencias que ustedes tengan, este tipo de niños que viven un shock tan brutal como este, consiguen superarlo, consiguen salir adelante, consiguen encontrar otra familia que les dé el amor, el cariño, la educación que merecen. Sí, afortunadamente ellos cambian de forma instantánea, porque en el momento que la problemática que están viviendo finaliza, ellos de entrada tienen una sensación de paz. Luego, evidentemente, los servicios de atención al menor pues van a trabajar durante bastante tiempo con ese niño pues para que no tenga secuelas y se pueda integrar. Como ya le comento, este chico estaba muy enojado. Él estaba muy enojado porque él decía que había veces que tenía que hacerse de comer, bañarse cuando podía, que no le daban ropa, que se tenía que ir solo al colegio. El día que ocurrieron los hechos llevaba una camiseta de una de las hermanas, 2 tallas menos. Y me llamó mucho la atención el hecho de que tuviera las zapatillas... Cuidado, Francisco, que le hemos ahora girado. Enseguida recuperamos, compañero. Laura, bueno, lo que está describiendo, fíjate el relato del chiquillo, ¿no? Sí. Que ya va más allá de la circunstancia extrema y brutal de la agresión sexual o del abuso a su hermana, de 15 años, ¿no? Sí, sino ya es el contexto general en el que vive. La historia es tremebunda. Es una familia desestructurada en la que 3 hermanos pequeños presenciaban esos abusos sexuales que el padre
perpetraba y la madre permitía. Desde luego es muy difícil que se puedan sobreponer. A mí me congratula, me llena de esperanza las palabras de Francisco, del policía, que nos dice que estos niños rehacen pronto su vida, porque ahora mismo no la tienen todos consigo. Disculpa. Sí, le escuchamos, Francisco. Hemos tenido un problema, me estaban llamando. No sé si lo hemos recuperado, lo hemos ya en horizontal. Sí, aquí sí. Lo hemos. Mira, permítame, Francisco, que vamos a ver una información gráfica, porque este tipo de sucesos que ustedes abordan, que son tan complicados, por desgracia no son una excepción. Mercedes Lara, buenos días. Muy buenos días, Fernando, por decir algo, porque la verdad la cifra es escalofriante. Fíjate que más de 1000 menores de España presentaron denuncias por abuso sexual en el año 2019. Ahí vemos el incremento, más de un 300% se ha incrementado el número de denuncias desde el año 2009 y hasta el 2019, que es el último año del que se tiene el registro de cifras, de datos en España. Y atención, el número de denuncias totales por abusos sexuales, tanto a niños como mayores, más de 15.000 en España. Y se ha logrado detener a 6 de cada 10 agresores, porque es difícil a veces demostrar esos abusos sexuales, Fernando, y también localizar al presunto agresor si es una persona desconocida por la policía. Y atención, entre los detenidos el perfil principalmente es un hombre, sobre todo a partir de mediana edad, ahí lo están viendo, hasta los 64 años. Pues me quedo, Mercedes, con ese dato, Francisco, de que se han detenido en la mayoría, más de la mitad de los casos. O sea, esto que estamos describiendo de este episodio en Málaga no es ni mucho menos excepcional. Lamentablemente no es que ocurran todos los días, pero sí es cierto que ocurre. Está ahí, forma parte de nuestra sociedad y bueno, y tenemos que lidiar con ello. Gracias a Dios, tanto la policía como el resto del servicio, los colegios, están muy encima de los menores y detectan rápidamente muchas veces casos de estas características. Por la información que tenemos, lo que comentaba nuestra compañera Laura Teruel, ¿la madre consentía esta situación, los abusos que sufría la niña por parte del padrastro? La madre, porque bueno, habéis comentado, y la detención se efectúa tanto al padre como a la madre. El Cuerpo Nacional de Policía, tras estas primeras actuaciones nuestras, procede a la detención de ambos. La madre tenía conocimiento, según lo que propiamente nos denuncia el menor, tenía conocimiento. El día que el menor recurre a nosotros, hubo un conflicto, hubo una pelea precisamente originada por este tema. Hay una pelea, una discusión en la familia precisamente a causa de esta problemática. Es la que la madre, aun teniendo conocimiento, manifestaba su disconformidad. Y llega un momento en que el menor se pone de lado de la madre y la apoya. Y bueno, hay un momento incluso en el que es agredido. Él es agredido y es lo que colma la oportunidad ya de él salir de la vivienda y recurrir a nosotros. Incluso él alerta que va a acudir a la policía y denunciar los hechos. ¿Hay algún perfil? Porque antes nos comentaba Mercedes, para este tipo de seres abyectos de 41 a 64 años que cometen estos delitos de los más aberrantes, ¿no? El abusar sexualmente de su hija, de su hijastra o de su hijo, de su hijastro. Tiene que ver con como decíamos antes, como afirmaba Laura, con un estatus social determinado, con una condición económica. ¿Se da en cualquier tipo de ámbito social? Sí, este tipo de hechos se da en cualquier sociedad y cualquier cultura. Sí, que bueno, que va unida a otros factores también. Este hombre también tenía un abuso de opiáceos y alcohol bastante alto, pero independientemente de ello, parece ser que esa tendencia era habitual en él. Manuel Huertas, ¿a qué se enfrenta un individuo que comete algo así? Pues mira, si es únicamente abusos sexuales, bueno, únicamente entre comillas, entre 2 y 6 años, y con violencia e intimidación ya hablaríamos de agresión, entre 5 y 10 años de prisión. Si hay estadísticas, Fernando, hay estadísticas, además son muy dolorosas, es decir, en los últimos 10 años, mira, el 64% de los abusos sexuales menores se han producido antes de los 12 años. Concretamente en la franja de edad entre 5 y 12 años. El 72% de las víctimas son niñas, solamente el 23% son niños. El 74% de estos abusos son cometidos en el ámbito familiar, es decir, por conocidos, padres, hermanos, etcétera. Y por hombres, el 98%. Hay que decir, lado positivo, que el 76% de las denuncias acaban en condena. Con lo cual, animar a cualquiera que sea conocedor de un
de una eso quería de ir. este tipo, que denuncien siempre. Francisco, ¿y cómo nadie detectó que estos chiquillos estaban sufriendo algo así en sus vidas? Porque por lo que nos dicen los psicólogos, hay unos cambios de actitud en el colegio, si es que están escolarizados, claro, que entiendo que deberían, sí, desde luego. En el colegio, cambios de conducta, malas calificaciones, reacciones violentas, en fin, que, como es normal, altera de manera profusa la personalidad del menor. Esta familia estaba con un expediente abierto por servicios sociales. Ellos, incluso tanto por el propio centro escolar como incluso los servicios sociales. Además, él hace mención a que los servicios sociales iban mucho por casa. Lo que sí es cierto que parece ser que últimamente se había exacerbado más esta situación. Motivado porque el padre estaba en la situación que estaba y la madre, como consecuencia de todo esto, estaba también bajo una ingesta de medicación. Entonces, ambas cosas pues hicieron que el riesgo fuera aún mayor y se exacerbara más la situación de ellos. Claro. Señora Andrade, gracias por su trabajo y lo dicho, me quedo por su experiencia, me quedo con lo que concluía al comienzo, ¿no? Que la mayoría de estos menores consiguen tener otras oportunidades, rehacen de algún modo, por así expresarlo, su vida y consiguen estar en el ámbito que se merecen, que estamos hablando de niños, que tengan a su lado los referentes que precisan y que les den lo que, por supuesto, merecen y desean, que es amor, cariño y la mejor educación posible. No hay derecho. Estas noticias de verdad que nos golpean, pero precisamente por eso las afrontamos y para sacar enseñanzas positivas y conocer cuál es el trabajo de profesionales como nuestro invitado. Lo dicho, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes por atendernos y hacer eco de esta situación. Vamos a cambiar de asunto a las 11:09 de la mañana.